Antártida. Tras finalizar los trabajos logísticos de reabastecimiento en la base antártica conjunta Belgrano 2, la más austral, el rompehielos Ara, Almirante Irízar, fondeó durante 3 días frente a la base antártica conjunta Orcadas, ubicada sobre la bahía Scotia, en la isla Lori. Con una temperatura ambiente de 0 grados centígrados, se llevaron a cabo maniobras con embarcaciones menores para trasladar la carga prevista, la cual fue recibida en la costa por parte de la dotación de la base. Fueron casi 72 horas ininterrumpidas en las que se descargaron combustible, víveres secos y congelados, materiales para la construcción y carga general. Personal del Servicio Meteorológico Nacional realizó estudios de geomagnetismo a fin de monitorear el campo magnético terrestre en esta particular zona. Además, realizaron el mantenimiento de la red de observación e instrumental instalado en la estación meteorológica. Terminados los trabajos, el personal retornó al rompehielos en las DDPV, embarcaciones de desembarco de personal y vehículos. Continuando con el itinerario planificado, el Irízar puso rumbo a la base antártica científica Carlini, en el marco de la campaña antártica de verano 2023/24. Por otro lado, Mar del Plata, en el microcine de la Escuela de Submarinos, se desarrolló un simposio de actualización para el personal referente a los patrulleros oceánicos, OPV, organizado por la División Patrullado Marítimo. El evento, dirigido a oficiales y suboficiales de la división, así como a efectivos de los patrulleros oceánicos y del Arsenal Naval Mar del Plata, ARMP, abordó aspectos fundamentales para la capacitación del personal vinculado a esta clase de unidades incorporadas por la Armada Argentina.